¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Compartiendo las Escrituras. Me acompaña Jonathan, como siempre, el especialista en todo esto. Jonathan, siempre me dejas pensando después de cada capítulo si realmente en mis 38 años he leído bien la Biblia. ¿Qué tal, Jonathan? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos, José Alfredo? Gracias a Dios, muy bien. Aquí con un poquito de calor, esperando que caiga un aguacero, pero bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué ¿Y bueno. vos qué Bien, tal? súper bien también. Un poquito de calor siempre aquí en el querido El Salvador. Creo que no hemos bajado de 37 en toda la pandemia. Indudable, Sí. indudable. Pero súper bien, súper bien. Vamos a entrar al capítulo 3. Al capítulo 3 siempre seguimos en el Génesis porque todavía hay un poquito de tela ahí de qué cortar. Fíjate que me estaban preguntando, ¿y se va a echar toda la Biblia? ¿Ustedes están seguros que están seguros que van a leer toda la Biblia? Eh, pues mi respuesta inmediata pudo haber sido sí, pero no. No, lo vamos a ir compartiendo distintos libros. Lo que buscamos es tener un entendimiento mayor de ciertos versículos, de ciertos libros que nos pueden dar contenido, nos pueden dar mucha información para la actualidad también. Entonces, sí, vamos a ir seleccionando. Ahorita, esto inicio, quizás hasta la primera temporada, me atrevo a decir, de Compartiendo las Escrituras, que ni sé cuántos episodios van a ser de la primera temporada, pero quizás sí nos vamos a ir un poquito deteniéndonos, ¿verdad, Jonathan? Para ir agarrando el hilo de las escrituras así tal cual. Sí, sí, pues hay un poco, creo que dirá lo que la gente también nos vaya devolviendo, ¿verdad? Pero sí, sí, ahorita de estos primeros 11 capítulos del Génesis vamos a rescatar algunos de ellos, que creo que son historias que sí tienen demasiados elementos y que se utilizan demasiado a veces para ejemplificar cosas o para sustentar cosas. Y a veces está, pues sí, si uno lo lee literalmente puede agarrarse de ahí para decir X o Y cosa, pero tal vez si vamos un poquito más al fondo y leemos qué hay detrás, pues descubrimos que hay mucho más que solo una interpretación literal. Ok, excelente. Entonces, fíjense, así que tranquilos, ¿ya? Y recuerden, pueden ver el video, pueden saltarlo, pueden adelantarlo. Lo que sí, no olviden, por favor, que estamos trabajando en YouTube y queremos llegar a más personas, así que compartan el video. También me dijeron los YouTubers, mis sobrinos, que no estoy diciendo en los videos que se suscriban al canal. Así que, mira, lo hacemos por compartir, pero si quieres suscribirte, según mis sobrinos, eso nos va a ayudar muchísimo más. Así que saludos, Diego, Alberto, gracias por la sugerencia. Y a ti que nos estás viendo justo en este momento, suscríbete al canal, ¿ok? Así que, Jonathan, comenzamos el capítulo 3. ¿Ya estamos en el mismo contexto de los videos anteriores o ha cambiado algo aquí en la historia? Bien, tal vez habría que decir que si bien estamos en otro capítulo distinto del Génesis, estamos en el capítulo 3, estamos en una historia que está concatenada, bien relacionada con el capítulo 2. De hecho, digamos que es una historia que no ha terminado. Ok. Es una historia que no ha terminado. Podríamos leer el capítulo 2 completo y decir, bueno, ya, aquí se acabó. Pero es una historia que es un poco más grande, incluye este capítulo 3. Está dentro de los capítulos 2 al 11 que hemos dicho tienen una característica particular, tienen una estructura de una bendición inicial de parte de Dios, el rechazo de alguna forma de Dios, de su autoridad, de parte del ser humano, con la consecuencia de ese rechazo, que es básicamente ruptura de relaciones, y de nuevo la bendición de parte de Dios que hace posible que a pesar de que el hombre ha fallado o ha ido en contra de él, pues tenga las condiciones para volver a seguir viviendo de acuerdo a los mejores deseos de Dios. Ok. Entonces, ese es el esquema que estamos siguiendo. En el capítulo 2 apenas hemos visto la bendición. Ok.
Hemos visto nada más, ok, Dios puso al hombre, le generó todas las condiciones para que viva bien. Ahora viene el rechazo de parte del ser humano. Ok. Y seguimos siempre en el mismo tiempo entonces, ¿verdad? Seguimos con una serie de gente de fe que está haciendo su reflexión respecto de cómo vivir y cómo seguir creyendo en este Dios que los liberó de Egipto cuando están viviendo en el tiempo de Salomón situaciones distintas. Podríamos recordar cosas que tiene esta gente muy, muy en cuenta y que son tal vez las cuestionantes que están detrás de todo esto. David fue infiel a su esposa y además mató al esposo de esta señora. Quería hacer un templo y de hecho Salomón lo hace, y ahí el gran problema no es que se haga un templo, el gran problema es que al encerrar a Dios en un lugar como ese, la autoridad, los reyes, el gobierno tienden a manipular la figura de Dios para, para sus fines, ¿verdad? Okay. Es lo que los gobiernos suelen decir, ¿verdad? Yo soy la autoridad y Dios me puso aquí, ¿verdad? Y como Sí. Dios me puso, ustedes aguanten. Okay. Un poquito por ahí va la cosa, ¿verdad? Excelente. Y la otra cosa, otro de los temas que está detrás, el de la sabiduría y el de esta reflexión que hacen los sabios del tiempo de Salomón, que son muy humanistas, al punto de que el ser humano es tan importante que, ok, Dios parece que en algún momento se sale del asunto. Okay. Otro de los temas es, como Salomón viene trayendo mujeres de todo lado, y vienen con sus dioses también, entonces en parte las conquistas de David también iban por ahí. David conquistó algunos lugares, los dioses conquistados era normal en esas culturas que los dioses conquistados fueran a parar al templo. Ajá. Al templo de cualquiera de esas culturas, ¿verdad? En este caso, Dios no tiene una imagen en su templo, pero sí hay imágenes de los dioses de los pueblos a los que se ha conquistado. Entonces hay toda una contradicción para esta gente. Entonces estas son las cosas que están ahí de fondo. Okay. Todo esto genera problemas a nivel de la experiencia de fe, porque entonces hay algo que no suena bien para la gente con este Dios que se reveló en la liberación de Egipto. Súper. Entonces, seguimos con este mismo relato que veníamos en los videos anteriores. Si no los han visto, vayan a verlos. Aquí va a aparecer una cajita donde le pueden dar clic y los va a llevar a los videos anteriores para seguir todo este hilo conductor. Si no te vas a perder si no los has visto, así que tranquilo, puedes terminar este video y luego lo vas a ver también. En la descripción va a quedar también el link. Viene todo este relato, entonces, Jonathan, viene esto mismo. Sigue entonces también la parte de que ya es una historia contada anteriormente, que aquí la siguen contando para ir acoplando todo esto que nos acabas de mencionar. Sí, recordemos que son gente que vienen, o sea, recientemente han salido del nomadismo. Tal vez para nosotros 400 años no es mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Pero hablando de cuánto tiempo vivió la humanidad en el nomadismo, es una gran cantidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, las historias se han pasado oralmente y han tenido un montón de historias para contar porque no había televisión, no había Netflix, no había teléfonos inteligentes. Entonces, la vida y la entretención no era ir al cine, la entretención era sentarnos alrededor del fuego en la noche y empezar a contar historias. Y además, esas historias normalmente eran utilizadas por los más adultos para enseñar. Ahora, hay un montón de historias para un montón de cosas, ¿verdad? Lo interesante de estos hombres de fe es que toman esas historias ya existentes y le ponen un contenido en relación con este Dios. Entonces, sí, aquí hay historias, o al menos esta historia tiene un montón de cosas, de elementos importantes para ellos. Por ejemplo, preguntas que hoy a nosotros nos da risa, pero ¿por qué una mujer a la hora de parir tiene dolor? ¿Por qué tenemos que trabajar? ¿Por qué las serpientes
se mueven así, no tienen patas. Ajá. Y podemos seguir haciendo preguntas. Entonces esta gente tenía esas cosas, no tenía ciencia para responder y entonces creaban historias. Tenemos a un niño de 3 años ahí preguntándonos, papá, papá, ¿por qué pasa esto? Y no tenemos una respuesta. Pues alguien muy creativo Le en hago ese una historia. tiempo contaba una historia y ya me quité al niño de encima, ¿verdad? Sí, o ya no lo puedes hacer, ¿no? Le contaba una historia y te dicen, no, aquí en YouTube dice otra cosa. Exacto. Ok. Mira, en mi Biblia dice la tentación y la caída. Bien, Para ese es mí, un título ya muy propio de los editores de esa Biblia. ajá, A ver, tengo 2 versiones de acá. Una dice el pecado y la otra dice la caída. Entonces, ok, solo para que veas que hay distintas... Es un título, pero ese título ya justo, no tiene que ver con con los autores de la Biblia, sino con los con los editores. editores. La Ujú. traducción de repente también, ¿no? Exactamente. Y el lenguaje que se quiera manejar. Lo leo de acá, si gustas, sigo yo con la misma, con la latinoamericana, Perfecto. para que estar ahí. Es que a mí me gusta este título, vos. Yo no sé si la latinoamericana es justo para latinos que nos gusta el chicle, que nos gusta el chisme. No sé si un anglosajón le llamaría la atención la tentación y la caída. Para él es pecado, ya, ok, Es pecado. título de novela. Sí, ¿verdad? Es que sí suena, sí suena. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer le respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en el medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. Ahí ya comienza la novela, ya comienza a ponerse bonito, ¿no? ¿Sí? Primero que una serpiente hable. O sea, es esa parte metafórica que ya vamos a ver, ya vamos a ver. Si querés lo leo acá, Jonathan, para la historia y después le entramos, ¿te parece? Dale, dale. Ok. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Quedamos hasta ahí, Muy ahorita. bien. Y después, es que después viene más emocionante. A ver qué les dice. Ya los encontré, hijo. A ver, vayamos viendo qué ondas. La serpiente le habla a la mujer. Bien, yo creo que aquí hay una cosa importante. Hay que, eh, hay que entender de nuevo, estamos hablando de algo que no podemos tomarlo como un hecho histórico, estrictamente. Ahora, sí están hablando de una situación real de los seres humanos, Ok, pero no de un hecho histórico. No ok. vamos a poner, bueno, esto sucedió tal día, en tal En, segundo. No, 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 no en estamos tal hablando de... lugar, como Pero sí como ya están vimos, ni hablando siquiera existe el jardín, ¿verdad? Así, tal cual. tal cual, ¿no? O sea, al Ajá, fin y al cabo esa es la tierra como tal. correcto. Ok. Ahora, este, ¿qué?
una serpiente hablando es algo completamente fuera de lo normal. Creer que eso es real es fuera de lo normal. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esta gente, ya te digo, son muy, muy humanistas. Entonces, tienen un problema, porque no quieren echarle la culpa al hombre del todo, pero tampoco quieren echársela a Dios. Son gente de fe y dicen, no, el mal no viene de Dios, pero tampoco le podemos echar la culpa al ser humano. O sea, el ser humano, si bien tiene cosas que pueden hacer mucho daño, que estos textos van en esa línea, existe la posibilidad de que el ser humano haga mucho daño, pero no quieren decir, bueno, esto es del ser humano como tal. Y entonces, es un poquito el poner fuera de nosotros el mal. Okay. Tenemos que echarle la culpa a alguien. Entonces, está la figura de esta serpiente. La serpiente además es todo un mensaje a nivel, digámoslo, teológico y también nacionalista, por decirlo de alguna manera. Los faraones utilizaban la serpiente como un signo de poder. Incluso el mismo Salomón utiliza una serpiente también como signo de poder. Ahí hay una crítica, o sea, recordemos que están criticando algunas cosas, ¿verdad? Entonces, está copiando algo de otra cultura y de otros dioses. Ahí hay un problema. Y precisamente es lo que sucede. Salomón, tan abierto que es con todas esas cosas, pierde el norte, en algún momento pierde el norte, ya no sabe distinguir qué es bueno, qué sí es de esto y qué no acoger, porque él abrió las puertas a todo. Entonces, un poquito es darnos cuenta, no decir que todo lo que viene de fuera es malo, pero sí entender que, bueno, en este caso concreto, que el mal no es estrictamente algo que sucede, que nace estrictamente desde el hombre. Viene un poco desde fuera. Voy a presentarte algunas cuestiones que pueden ayudar a poner esto en perspectiva. ¿Quién creó el árbol? Dios. Ok. Según los relatos anteriores. ¿Quién sería el culpable de que el árbol sea atractivo? Ajá, Dios. Bueno, pero dentro de este texto, el asunto es, después de que la serpiente le habla a la mujer dice que vio que el árbol era atractivo. Si se está presentando la cosa así, y al fin y al cabo, ¿quién fue el que lo hizo? Dios fue el que lo hizo. Claro, la mujer parece que nunca se había puesto la atención sobre el árbol. Ahora que me lavaron la cabeza, entonces ya abrí los ojos y resulta que sí, que es atractivo. Es un poquito este tira y encoge de a quién le echo la culpa. Sí. Hay una pregunta de fondo, al fin y al cabo. ¿Por qué existe el mal en el mundo? Sí. Y entonces, de nuevo, de esta reflexión hay mucho, incluso en el cine. ¿Le echamos la culpa a Dios? ¿Le echamos la culpa a los seres humanos? Y de aquí sale, por ejemplo, la reflexión de San Agustín de el pecado original, que es una cosa que complica, yo lo voy a decir así, aunque posiblemente más de algún teólogo y el católico me vaya a echar al infierno, pero San Agustín vino a complicar las cosas. Porque sin esta teoría bueno, aunque ahora ya es parte de la teología de la iglesia y toda la cosa, y dogma y toda la cosa, pero el asunto es, San Agustín estaba hablando del bautismo. Y el bautismo de Jesús en sus orígenes representa más, sí, limpia los pecados, pero en sus orígenes, si vemos lo que sucede con Jesús, que a Jesús no le tenía que limpiar ningún pecado, para Jesús representa más el hecho de un cambio de vida en Jesús. Jesús cambió y era Dios. Cambió porque vivió 30 años metido allá en su casa, no se conocía nada de él, y a partir de eso empezó a hacer un montón de cosas guiado por el Espíritu de Dios y en función de Dios. Ahora sí, obviamente Juan Bautista decía que era para el perdón de los pecados, pero si nosotros nos seguimos en la experiencia de Jesús,
es más un cambio de vida. Ujú. Y es lo que significaba para los primeros cristianos. Cuando yo decía, me voy a bautizar, es, ok, yo he llevado una vida de pagano, porque así eran paganos, y ya no voy a vivir de acuerdo a esos parámetros. Ahora vivo de acuerdo al mensaje de Jesús. Y el asunto se complica entonces cuando San Agustín dice que cuando se empiezan a bautizar a los niños, y entonces, ¿y qué le borramos a los niños? Hay que limpiarle el pecado original. Hay que limpiar el pecado original. Ahora, si leemos un poquito y leemos desde la perspectiva de muy moralista y donde el sexo es un tabú y toda la cosa de estos de siglos anteriores, pues sí, claro, ya se asocia, pero obviamente no ese es el punto. Ese no es el punto y tal vez ahora más tarde hablamos de eso, para no, porque apenas estábamos haciendo la introducción y ya... Sí. Y ya espantaste a varios. Regresen, regresen. Si siguen viendo el video van a entender todo esto, de verdad. Ya, a mí, esto es lo que me encanta de este programa, fíjate, Jonathan, que sí, en realidad es irnos un poquito más allá y brindarle herramientas a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando, que también saca tus propias conclusiones. O sea, de repente es, a ver, en mi vida actual, ¿quién es la serpiente? ¿Quién es la serpiente para mí? ¿Qué me está afectando? ¿Quién me puede estar separando de? ¿O quién me puede estar alertando de? ¿Ya? Y comenzar por ahí. Pero si me quedo con algo que dijo un tipo que ni siquiera estuvo cuando escribieron esto, que fue una interpretación de él, del grandioso San Agustín, me voy a perder y voy a decir, ok, soy pecador y me quedo quizás con esa gran carga y me perdí todo lo demás. Sí, yo creo que eso es importante, eso que vos estás diciendo, hay que equilibrar las tintas, hay que equilibrar las tintas, con respeto de nuevo para los católicos, y yo soy católico y toda la cosa, pero Claro. con respeto para la gente católica que es demasiado conservadora o que se queda muy, muy conservadoramente. La iglesia ha recargado mucho tiempo las tintas en este texto y en muchos otros textos en un sentido muy moralista y en un sentido muy sexual. Y este texto no tiene que ver con el sexo. Uh-huh. Este texto no tiene que ver con el sexo. Y entonces creamos una figura de represión. La iglesia ha generado una figura, una aureola de represión en muchas áreas. Y en realidad, si notamos realmente el sentido profundo del texto, muy humanista, no ese es el fin. El fin es levantar al ser humano y decirle, usted puede vivir bien, usted puede hacer bien las cosas, usted puede superarse, usted tiene las condiciones para. No, recargamos las tintas en el tema del pecado y entonces usted es culpable, usted es una mierda, usted no puede, ya nació así. Usted no vale, si no es por Dios no vale, o sea y quizás antes, bueno, no sé, de repente también ahora un poco, pero antes se miraba mucho, ¿no? O sea, no estás bautizado, no vales. No vales para la iglesia, ¿no? Sí, es que hay una teología, pero es que es más allá de eso, más allá de correcto. eso. O sea, los teólogos lo han dicho, y el problema es cuando nos quedamos solo con una parte, cuando no logramos entender todo el proceso. Los teólogos lo han dicho. A ver, existía la idea de que más allá de la iglesia no hay salvación. Uh-huh. Porque solo, digamos, a través del sacramento del bautismo y solo con Jesús y toda la cosa. El Concilio Vaticano II, por ejemplo, dice, hay semillas del verbo en todas las otras culturas y en todas las otras religiones. Quiere decir que en efecto la Iglesia reconoce que en todas las otras culturas y en todas las otras religiones hay elementos que son muy comunes con el Evangelio. Y no necesariamente esa gente se salva porque se haya bautizado, porque, a ver, vamos a cosas muy, muy concretas. Abraham no se bautizó,
Ujú. Noé no se bautizó. Claro, los elementos bajo los que se regían en esa alianza eran distintos, pero si en efecto somos tan rígidos en entender que solo así funciona la cosa, sí, No lo se siento salvaron. mucho, pero San José No se salvó. no se salvó. O sea, si vamos a cumplir con, Ujú. o sea, volvemos al mismo esquema que Jesús le criticaba a los judíos. Entonces tiene que cumplirse el rito de la circuncisión. Si usted no se circuncida, no se salva. Sí, pero el samaritano ese que de la parábola, bueno, tal vez sí estaba circuncidado porque medio judío era, medio creyente, pero no cumplía con los demás requisitos de la ley. Y al fin y al cabo es a quien Jesús pone como garante o como ejemplo en este caso. Sí. Fíjate que yo traigo todo eso, Jonathan, porque siento yo lo que ocurre acá, ¿ya? O sea, donde viene la serpiente y hace todo este movimiento y la mujer toma el fruto, el texto lo dice, ¿no? La mujer toma el fruto y se lo da al hombre, ¿ya? Y aquí me llama mucho la atención porque esto abrió debate, creo que por muchas décadas y hasta decirlo explícitamente, la mujer siempre de culpable. Ella fue la ¿No? que tuvo la culpa. Sí. Y hoy todavía existe, por ejemplo, aquí en Costa Rica está todo el tema del acoso, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, está todo el tema de que es culpa de la mujer, supuestamente, de acuerdo a cómo anda vestida. Uh-huh. Y la violación es culpa de la mujer si anda mal vestida. O incluso, no recuerdo dónde fue, creo que fue en Estados Unidos, donde hubo todo un juicio muy sonado por una violación. Y el tema fue si la muchacha le dijo o no al fulano con gritos, porque tenía que hacerlo con gritos que no quería. Ok. O sea, sencillamente, esa es algo deplorable, es algo que no debe de ser, pero el asunto es, en este texto, la gente que escribió ese texto, nosotros mismos que estamos en un mundo supuestamente muy avanzado y muy abierto a ese tipo de cosas, hemos sido afectados, este texto y nosotros, por formas machistas de pensar. Correcto. Entonces, yo diría que posiblemente hay una forma machista de pensar a la hora de poner a la mujer como la que cayó primero. Uh-huh. Ahora, ¿es eso así? ¿Es eso así? Yo diría que tenemos que entender esto como un todo. Esta historia nos está presentando al ser humano como un todo. Y ese todo tiene, decíamos el otro día, una dualidad, hombre y mujer, femenino, masculino, que son, por decirlo de alguna manera, un complemento para una adecuada forma de ser. Diciéndolo, voy a decirlo así, tal vez la forma no sea la correcta, pero fenomenológicamente describiendo el ser humano, estaríamos diciendo que el ser humano solo se entiende en hombre y mujer, Uh-huh. en femenino y masculino, en el sentido de que esas dos cosas se complementan. Este es el ser humano que tenemos. Ahora, esto que hay en el ser humano, trasladémoslo un poquito a lo que sucede en el cerebro. En el cerebro hay un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Total. Y cada uno de esos hemisferios tienen una parte más racional, diríamos más masculina, y otro más artística, más femenina. Pero eso no significa que las cosas deban estar así de separadas. Ahora, en este texto sí hay influencia de esa cuestión machista, ya lo dijimos. Dentro de esta palabra de Dios, pues, aunque es inspirada, se expresa con palabras humanas y de acuerdo a la cultura del tiempo. En este momento estamos enfrentándonos a un texto que posiblemente tiene elementos machistas. Eso no significa que sea la única forma de decirlo. Uh-huh. Podemos decir, bueno, fue Adán y Adán se lo dio a Eva.
claro. Y no habría ningún problema porque estaremos describiendo no a la mujer o al hombre, sino al ser humano. Uh-huh. O al suceso, al hecho que quería recalcar, que comieron del fruto. ¿Ya? Sí, pero al fin y al cabo el hecho de que hayan comido no es importante. Uh-huh. Porque Bueno, lo importante... o lo que viene después de eso, pues, o sea, lo que significa haber comido del fruto, ¿no? O sea, exacto, ajá. exacto. Ese es el punto. O sea, imagínate, solo hubiera estado Adán todavía porque no le habían hecho a la Eva. ¿Ya? Y la serpiente igual le dijo, hey, brother, ahí está, dele. Posiblemente no lo pudo ver Adán porque no tenía ese complemento. No sé si me seguís esa metáfora. Sí, sí, entiendo, entiendo. ¿Ya? Y entonces no lo veo porque no estoy completo. Y es cierto, al fin y al cabo, a ver, te lo pongo de esta manera, Arme un turno, una fiesta patronal. Ponga un grupo de varones a hacerlo. Se pone bueno, pero nunca se realiza. Puede que se realice, porque hay gente que tiene también experiencia y cualidades para. Pero hay cosas que no van a salir si no hay mujeres. ¿Por qué? Y tal vez lo tenemos que ver ya en estos momentos de una forma más abierta. Necesitamos gente con capacidades distintas. Y hoy por hoy, por ejemplo, en cualquier lugar donde querramos trabajar, llámese iglesia, llámese una empresa, lo que sea, necesitamos gente que sepa de tecnología, necesitamos gente que sepa de marketing, de publicidad, necesitamos gente que sepa de relaciones, de calidad humana y cosas por el estilo. Y podemos seguir haciendo la cosa grande. Lo mismo sucede con el ser humano. Ahora, precisamente nos juntamos porque nos complementamos. Ahora, no quiero decir que con esto que el asunto es que tengamos que ir a buscar una media naranja, porque eso no va a funcionar. No, pero entender esa parte de completar, de que hay cosas, ¿no? Y completar también con otros interdependientes. Y también con otro ser humano, no necesariamente estamos hablando ahorita de pareja, ¿no? Ajá. Imagínate en un universo paralelo, como yo te digo, eran dos Adán, no había Eva. ¿Ya? Era dos Adán. A uno le iba a decir la serpiente. Sí, posiblemente si lo estuvieran, si los creyentes estuvieran escribiendo hoy, tendrían que escribir la historia así. Sí, así. Y no por temas de género, sino para mostrar que en efecto es una cuestión de seres humanos. Es correcto. Ya. Y quizás no una serpiente, sino que un ser de otro planeta que vino para mostrar ese punto de que los humanos y esa relación con Dios, ¿no? Entonces, fíjate, sí. Viene y aquí en el texto dice, ella lo vio y le llamó la atención. Le fue atractivo a la vista. Le fue atractivo a la vista, ¿no? Y comió. Y se lo dio al otro. Aquí yo también tengo que hacer una pausa. Ajá. ¿Y el otro por qué se lo comió? Pudo haber dicho que no. Él tenía la misma orden, él tenía el mismo mandato, a él le habían dado la misma instrucción. Y pudo haber dicho que no. Aquí no está. ¿Hay algo ahí, Jonathan, o solo está puesto por la historia? A ver, es sencillamente el hecho de nuevo, está el tema del mal y de cómo ese mal se manifiesta en los seres humanos. Entonces, esta es la primera vez que nos están hablando del asunto, ¿verdad? Es el tema de la tentación, está acá. La tentación, para ponerlo en otros términos, estamos hablando de tendencias. Uh-huh. O sea, yo tiendo me siento inclinado a ciertas cosas. Ok, te entiendo. Hay ciertas cosas a las que sí, por mi personalidad, por lo que soy, yo tiendo a ese tipo de cosas. Yo tiendo al poder,
tiendo a querer dominar las cosas, poniéndolo en los términos de lo que hablábamos los otros episodios. Tenemos unas ciertas tendencias. Ahora, el problema no es que yo tenga esas tendencias, porque eso es parte de la naturaleza de los seres humanos. El problema es que yo actúe esas tendencias. Poniéndolo en términos más de ahora e incluso psicológicos. El problema no es que yo tenga ira. Eso es una emoción normal. El problema no es que esté triste o que esté deprimido. El problema es qué hago yo con eso. Si en efecto actúo esa emoción que siento tal cual como la siento, porque si estoy con ira puedo sentir ganas de matar a alguien. Allí es donde está el problema. Pues en este caso estamos presentando a alguien, a un par de personajes que tienen una tendencia. Una tendencia que si lo traducimos en el mejor de los casos de lo que se está hablando, estamos diciendo el ser humano tiene la tendencia de querer sacar a Dios del partido. Ok. Decirle, mire, es como, voy a ponerlo en estos términos, tal vez voy a sonar demasiado, ¿cómo decirlo? Hereje, por decirlo de alguna manera. Vamos a jugar un partido y tenemos a Messi ahí jugando. Y yo le digo a Messi, no, sálgase usted, yo voy a entrar en vez de usted. Ok. Yo puedo hacerlo mejor que usted. Con mucho que quisiera hacerlo mejor, no lo voy a hacer. En este caso en este contexto, guardando completamente las distancias de este ejemplo que estoy diciendo, porque muchos ya estarán... Sí, porque te pusiste bien hereje. Y peor que escogiste a Messi en vez de Keylor. ¿Por qué no a Navas como ejemplo? Entonces, el asunto es, el tema en Israel, en ese tiempo en el que se está escribiendo, es Salomón está sacando a Dios de la jugada. David sacó a Dios de la jugada cuando decidió hacer lo que hizo con la mujer y con el esposo de la mujer con la que se casó después. Cuando están haciendo esas cosas y el pueblo se está viendo, el tema acá, estos hombres de fe están diciendo, están sacando a Dios del partido. De la ecuación, sí. Ahora, el asunto es, el ser humano tiende a eso. Ok. Tiende a eso. Si se comió la manzana, si fue una pera o una uva o algo que ya no existe, eso no es importante. Eso no es importante. Y de nuevo, esto no es sexo. Esto no es sexo. Después va a aparecer el tema, descubrimos que estábamos desnudos. Esto no es, el tema no es sexo. Correcto, ahí venía, justo viene esto del texto, o sea, y se vieron desnudos y les dio vergüenza, lo que sea, y se pusieron taparrabos. Ya, o sea, de nuevo, no sé de a dónde hemos sacado que hasta canciones, o sea, música, salsa de todos los géneros te hablan de la fruta prohibida. Y siguen como enfocando a que el sexo es pecado, a que esa parte esté en la Biblia y todavía te lo ponen muchas veces como ejemplo. Y yo digo, momento. Está hablando de una fruta. ¿De veras me vas a decir que se refiere estrictamente a eso? Si es tu interpretación, qué bueno. Si es el cuento que te querés contar y lo armaste bien, ok. Pero no vengas a decir que es justamente eso, ¿no? Pero creo que se tomó tan así, Jonathan, literal. No sé si a nivel de catequesis se manejó en algún momento, porque te dispara automáticamente. Creo que está en el inconsciente colectivo. Sí, no, eso es cierto, pero hay que entender que estamos hablando de que estos estudios son estudios de hace, ¿qué? 50, 60, 70 años. O sea, este tipo de información que nos lleva a comprender la Biblia más en detalle son muy recientes. Okay. Antes, ¿con qué comprendía la Biblia estas cosas? La gente estas cosas, con lo que tenía en la cabeza.
Y recordemos que venimos de mundos machistas, de mundos donde hay mucho tabú, de culturas donde el tema sexual era un gran problema. Y de nuevo, hablamos al inicio de que hay una gran represión y la iglesia patrocinó por mucho tiempo este tema. Incluso usted va en algunos lugares, en algunas iglesias hoy, y usted escucha a sacerdotes hablando Todavía. de esta forma. Todavía. A pesar de que los documentos de la iglesia hablan de una manera súper respetuosa del tema del sexo y lo promocionan para que la gente lo viva como Dios desea que se viva, ¿verdad? Pero sí ha habido todo un tema moralista en exceso que carga. Y usted ve fácilmente, por poner un ejemplo, que a mí no sé, a mí me genera así como alergia el hecho de mucha gente, pero es discusión en parroquias. Es que no puede ir a leer con ese pantalón o con esa falda. Por favor. O sea, pero el gran problema es ponemos tanta atención en esas cosas, En eso, al fin y al cabo, externas, en esas cosas externas, pero y en las otras cosas, en la defensa de la dignidad de la persona, en la defensa de la justicia, en el promover valores, en esas cosas ponemos tanta atención. O sea, sí. por ejemplo, hoy acá en Costa Rica, se aprobó el tema de, no sé cómo se aprobó, pero se aprobó la pesca de arrastre, con todo un gran problema ecológico, porque ese tipo de pesca recogen los peces que quieren recoger, pero se llevan arrastrado a un montón de otro tipo de vida silvestre y eso sencillamente se muere y se perdió. Sí. Y entonces, es ahí donde yo digo, yo pregunto así con toda la cara de barro y mi conciencia de que no soy perfecto. Esos que están molestos porque se va a leer de una manera inadecuada, están diciendo algo respecto de esto ahora. Porque esto también es esencial a nuestra fe y está en este texto, no quiero irme a otro texto, está en este texto. Porque el hecho es, esto que hicieron Adán y Eva, y lo digo así, esto que hicieron Adán y Eva rompió relaciones. Rompió la relación de Adán y Eva con Dios. Rompió la relación que existía entre los seres humanos, pongamos a Adán y Eva, pero con los seres humanos. Y rompió la relación con la creación que Dios le dio a este ser humano. Se rompieron 3 relaciones que estaban equilibradas. Que en teoría, de acuerdo a esto, eso era el ideal. Se rompieron 3 relaciones. Se vieron afectadas 3 relaciones por esta decisión. Cuando el hombre decide ponerse en lugar de Dios, se rompen, se quiebran, se afectan relaciones. Okay. La creación, dice San Pablo, gime, ahorita no recuerdo estrictamente las palabras, pero gime pidiendo ser restaurada de alguna manera. El Papa Francisco ha escrito una encíclica llamada Laudato Si, abogando porque empecemos a tomar conciencia de la necesidad de tomar acciones para defender el mundo en el que vivimos, porque estamos al punto en el que estamos cerca de extinguirnos. Suena así como catastrófico y como que, ok, no, pero estamos en una condición en la que pronto no va a haber marcha atrás. Sí, me hace mucho sentido. Y quieras o no, Jonathan, creo que es lo que se ha venido buscando, cómo recuperar esa relación, ¿no? Que se perdió en algún momento, que aquí te lo están poniendo así tal cual, o sea, bien explícita, ¿no? Bien el que, hey, eso fue lo que afectó, ¿no? Esto es lo que ha venido haciendo ese cambio. Si le queremos ver en algún momento a esto, ¿qué ocurrió? Es esa ruptura, es esa pérdida de esa relación. Sí. Ahora, si en efecto quisiéramos agarrar las cosas así, jalarlas demasiado,
y poner quiénes son los culpables, quién sería el culpable de acuerdo a tu interpretación. Híjole. Para mí la parte humana completa, o sea, Adán y Eva. Sí, sí, pero digamos, vayámonos al texto como tal, sin ningún otro adorno. El texto Ok, ok. Si leo el cuento, y me preguntas lectura comprensiva, la serpiente. Ok. ¿Y por qué resulta que nosotros somos los que llevamos la peor parte? Ajá. O sea, si en efecto las cosas son así como queremos leerlas, así demasiado literalmente, ¿por qué nosotros somos los que estamos llevando la peor parte? ¿Por qué me quedé yo con el pecado original y no la serpiente? Porque no la serpiente es la que está pagando los platos rotos, y por qué la serpiente no es la que tiene que trabajar, y por qué la serpiente, sigamos haciendo la lista larga. Porque ese no es el punto. Estamos hablando de nuevo de una historia, de una metáfora. Correcto. Y el asunto es, tenemos que entenderlo desde nuestra realidad. Ahora, si lo entendemos desde nuestra realidad, tenemos que entender que esto es posible cuando hay seres humanos. Los seres humanos tienen la posibilidad de hacer mucho bien, pero también tienen la posibilidad de, pongámoslo en términos muy teológicos, rebelarse contra Dios. Ajá. Que algunos lo pueden interpretar como hacer el mal. Exacto. Porque, mira, para mí sí, cuando leo este texto y que se hace la pregunta acá de que abrieron los ojos y vieron lo que era bueno y malo. Ya. Para mí es bien subjetivo porque qué es bueno y qué es malo, tú. De nuevo, entendamos lo que decíamos la vez pasada. Estamos hablando de dos extremos y esta gente está hablando, cuando habla de dos extremos, está diciendo, lo Todo lo entendieron que todo. cabe. Okay. Ahora, estábamos hablando de controlarlo antes. Ya. Ahora dice que lo entendieron. Perfecto. Entendieron que era bueno y que era malo. Lo comprendieron todo. Si lo entendemos así, estamos diciendo, voy a decirlo de esta manera. Digamos que Dios es el que está contando esta historia. Esto lo escribió Dios de puño y letra. Ajá. Dios está diciendo, irónicamente, dejemos de creer que lo entienden todo. Okay. Poniéndolo de esa manera. Ajá. O sea, es imposible que el ser humano lo entienda todo. O sea, estamos comprendiendo muchas cosas todavía. Sí. Apenas tenemos un leve conocimiento de lo que hay aquí. Y vamos medio buscando información de lo que hay alrededor de nosotros. Pero ni siquiera hemos logrado entender cómo funciona lo más pequeño que tenemos, un átomo. Todavía no lo entendemos por completo. No entendemos por completo cómo funcionan las células. Sí. El ADN, todavía estamos descifrando un montón de cosas. Entenderlo todo. Para mí es una cuestión irónica, Ok. Pero sí hay que entender de que hay seres humanos que viven esa ensoñación. Ajá. Sí, yo lo puedo todo. Correcto. Yo lo sé todo. A mí nadie me tiene que decir cómo son las cosas porque yo ya sé cómo son las cosas. Y yo no estoy mal. No, jamás. Y eso sucede mucho, yo lo he visto en la iglesia, porque esto es lo más complicado de la parte de la iglesia, digo yo. Me voy a explicar. Yo vengo de afuera, digamos, hice mi retiro, hice una experiencia y he sido transformado. Aleluya, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Que si ese proceso de cambio no es acompañado por un verdadero grupo que te ayude no solo a quedarte en eso, sino que te ayude a ir subiendo gradas, para ir perfeccionando y para ir mejorándote, madurando en la fe y humanamente, vos te quedás en lo que agarraste en ese día. Pero usted no puede hacer un cambio radical con 3, 5 días que hizo de retiro. Su vida no puede cambiar por completo. Los procesos de cambio de los seres humanos duran tiempo. Un hábito no se asume sino hasta después de 21 días, dependiendo de la persona. Y entonces,
ya yo me cambié, ya yo sé todo, yo soy la medida de todo. Y en la iglesia encontramos demasiada gente, y aquí incluso sacerdotes que predican Desde ahí. de acuerdo a lo que yo he vivido. Y Ujú. ciertamente, o sea, no se puede hacer desde otra forma, pero yo no soy la medida. Sí. Yo no soy la medida. ¿Por qué? Porque yo he hecho mi proceso y a mí todavía me falta crecer un montón, a mí todavía me falta conversión, poniéndolo en esos términos. El proceso de conversión no se acaba. Y cuando yo exijo que alguien que viene entrando haga lo que yo hago, que yo tengo 30, 40 años de estar en la iglesia, estoy exigiéndole demasiado, estoy diciendo demasiado, demasiado exigente con una persona que viene entrando. No estoy siendo hermano, hablando en términos de Ujú. lo que el Papa Francisco hace poco nos dijo, no estoy siendo hermano, Ujú. estoy siendo un cabrón. Que si soy hermano, yo ayudo a esa Sí. persona a ir haciendo ese proceso. Vaya, mire, yo pasé por esto, ¿verdad? Sí, sí, es normal que No, usted porque se es que caiga. te quiero aquí. Ajá, es que ese es el asunto. El asunto es, se predica muchas veces desde, ok, el ideal es este, y usted tiene que llegar ahí, pero no te ayudan a hacer el proceso para llegar ahí, no te marcan el camino. Ah, ya, de un solo, usted llegó, ya mañana tiene que ser testimonio, por favor. Si lo que acá tenemos, acá en este texto tenemos, es el ser humano puede hacer daño, Ujú. pero Dios le da oportunidades. Ahí está lo importante. Entonces es, ok, sí, usted se equivocó, usted tuvo un arranque de rabia, usted, qué sé yo, tuvo una caída grave sexual, usted fue infiel, usted hizo, no sé, cualquier cosa que haya hecho. Venga, aquí las puertas están abiertas, usted puede seguir creciendo. Esa no es la última palabra sobre usted. Ujú. El fracaso no es la última palabra. Para ponerlo en otros términos, el pecado no es la última palabra. Pero te lo hacen ver así vos. Fíjate que ahorita escuchándote, me recordé también el mundo de los emprendedores. Nosotros vemos los emprendedores ya full y los que vienen a enseñar son los que ya están ganando los $10,000, $20,000, el $1,000,000 y te vienen a hablar de eso. Aunque traten de decirte, no, yo comencé con cero, pero no me dice cómo hizo ese paso de $0 a $100. De ese $0 a $1, no me lo cuenta. Y lavan el coco diciendo, todos pueden, todo es posible, estudie, dele, y queda como una burbuja, queda como una fantasía. También pasa muchísimo en este mundo, no solo en la iglesia. Creo que son mañas Sí, que se traen de la iglesia. sí, o de un tipo de formación de ya Sí. demasiado tiempo. Y yo creo que es importante que tomemos en cuenta de que yo creo que lo importante no es ser perfecto, Ujú. no es ser perfecto, lo importante es ir haciendo camino. Para mí una de las cosas que más me ayudan a ubicarme, que normalmente me desubico más fácilmente en esto, es una frase de Miqueas, es ya se te dijo, hombre, qué es lo que tienes que hacer, y esto suena a exigencia, ¿verdad? Sí. Pero una de las cosas que dice es que camines humildemente con Dios. Camines humildemente, o sea, me pongo ahí en el camino. Y sí, me puedo desviar, pero bueno, ok, vuelvo al camino. Pero es que muchos nos dijeron que la perfección es Dios. Y entonces quizás por eso busco esa mal llamada perfección, porque Sí, quiero ir al cielo, ¿no? Me quiero a ganar ver, ese espacio ahí. si somos realmente honestos con lo que somos, y ahí está el gran problema, porque ahí podríamos volver al texto otra vez. Cuando yo quiero ser como Dios, hay pecado y hay ruptura de relación. Si yo soy consciente de que el ser humano no es perfecto, no puede ser perfecto, y cuando decimos en la iglesia que hay gente que es santa, no es que lo hizo todo perfecto, no se puede, no se puede. Ahora, ¿qué pasa? Que hay alguna área específica en la que esa persona fue ejemplar,
Pues no quiere decir que en todo lo demás brilló y que no hubo cometido pecado alguno, que no cometió ningún error. No, 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 sí, claro que sí. Empecemos por San Pablo. Un maje arrancado, pero a pelearse con Pedro por ver a Pedro precisamente cometer una falta de Una lo que él falta. estaba enseñando y se arranca y le dice, mire, no sea inconsecuente, usted con una gente hace una cosa y con otra gente hace otra. No, 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 no. Pero él mismo cuenta que él tenía sus defectos. No se queda claro qué es, pero le dice a Dios, le pidió 3 veces que le quitara algo y no se lo quitó. Y tenía que cargar. Y yo, no sé, pero a mí me huele que el tema del carácter puede ser una de las cosas. No digo que sea esa, ¿verdad? Pero puede ser una de las cosas. Y es santo. Y es Claro. santo. Ahora, eso no significa que se tiene que ser perfecto. El asunto es que como se pone tanto énfasis en lo que se quiere llegar, hay que entender que el reino de Dios es un ya, pero todavía no. Sí. Ya está aquí lo que Dios nos ofrece, pero eso no es realidad completa todavía. Y si quieres ser perfecto y no fallar nunca, mejor la única forma es estar del otro lado. Y que tampoco quiero. No, y es que el asunto es, no estamos acá para no fallar. Ok, qué bonito es eso. No vinimos acá para no fallar. Al fin y al cabo, ¿para qué nos puso acá Dios? Para amar. Y en este esfuerzo por ser perfectos, en este esfuerzo por cumplir, este esfuerzo por no fallar, nos volvemos, ¿cómo decirlo? Dejo de ser Perdemos la hermano. sanidad mental. ¿Perdón? Dejo de ser hermano, como lo dijiste antes. Sí, sí. Perdemos la Y sanidad mental. total. Perdemos la sanidad mental y entonces, sí, yo me vuelvo un cabrón. ¿Por qué? Porque tengo que ser perfecto. Y como no soy perfecto, entonces hay un gran problema. Y por eso hay tantos problemas incluso con los niños. Papás educando a los niños. A mí me da risa con el curso que hemos estado haciendo porque Ajá. uno enseña las técnicas y toda la cosa. Es, fíjate que no pude. El otro día pasó tal cosa y no pude. Y yo, sí, pero eso que hizo su hijo o su hija es completamente normal. Un niño, una niña de 3 años pintando la pared. Sí, claro, si usted acaba de pagar no sé cuánto por la pintura, pues sí, eso pesa y eso duele, pero tiene 3 años. ¿Qué le va a pedir? Goce, celebre que su hijo está explorando y tiene capacidad de imaginación. Pero como queremos que las cosas se Sea. jueguen en nuestro esquema, y esto parte de acá, de una Sí, mala enseñanza de este texto. sí, es que fíjate que yo lo había detectado, te soy sincero, de cómo este texto nos dejó tantos patrones mentales, muchas anclas, ya, muchas creencias limitantes que no dejan y que no dejan fluir el hecho de, es que no te querás parecer a Dios o sí quererte parecer a Dios y comenzás en todo eso y se te olvida el rol que has venido a hacer, que es ser humano, ya que es venir a jugar esa humanidad, que podemos llegar a esa divinidad, perfecto, pero el rol que está jugando es de humano, de humanidad, ¿ya? Y entonces yo decía, nos ha dejado tanto y de decir el pecado original. Y como vos lo decías, achín, que día huevos y la serpiente fue y esa bien galán, solo y sigue ahí reinando, ¿no? Entonces, fíjate, antes de seguir con el texto, yo te cuento, escuchándote y todo, imagínate un mundo paralelo, como siempre te lo pongo, un universo, un multiverso. Metafóricamente hablando, de repente la serpiente es uno de los animales que puede andar arrastrándose, pero también puede estar arriba de la copa de los árboles. Ok, ok. ¿Ya? O sea, puede subir. Sí. Está abajo y puede subir.
siguiendo la metáfora que te comentaba el video anterior, ¿qué tal si Eva son las emociones? Esa parte femenina, ¿ya? Y Adán es el intelecto, la parte racional, ¿ya? Entonces lo que necesitaba era alguien que viniera de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo para que yo logre una conexión con Dios. Es decir, si como ese fruto del conocimiento, como lo decía el capítulo anterior, ¿ya? Voy a lograr esa conexión con Dios. Pero no puedo lograr esa conexión con Dios si no veo ese fruto. ¿Y cómo logro verlo? Cuando estoy conectado desde aquí con lo de arriba, siendo esta parte humana, pero conectándome con esa parte divina, ¿ya? Pero jamás lo voy a lograr racionalmente. Por eso no se lo ofreció a Adán. Porque mi parte racional va a poner demasiados bloqueos, voy a comenzar a juzgar y mi ego no va a permitir el que yo me dé el chance de realmente conectar con Dios. Y ya la parte que necesito para elevar a ese grado espiritual o a esa conexión divina son las emociones. ¿Ya? Solo en lenguaje metafórico. ¿Ya? Ok. Solo en lenguaje Sí. Metafórico. Vamos a explicarlo un poquito porque de nuevo habrá más de uno que esté rasgándose las vestiduras. No, yo creo que lo que pues Alfredo está queriendo decirnos a la hora de hablar de un universo paralelo, quítense de la cabeza el tema de la serpiente como el demonio, ¿verdad? Porque si lo vemos desde esa manera, todo el mundo cae muerto. Uh-huh. Pero, a ver, yo creo que sí hay cosas ahí importantes. Yo creo que sí hay cosas importantes en lo que vos estás diciendo. A ver, hablemos un poquito de ciencia y del cerebro. Obviamente es una serpiente, ¿no? Tal vez, bueno, sí, tenemos un cerebro reptiliano. Yes. Y tenemos un cerebro de emociones. Uh-huh. Y tenemos un cerebro más racional. El neocórtex. Uh-huh. Son las tres partes del cerebro que tenemos. Mucho de los problemas que tenemos los seres humanos suceden cuando no sabemos conectar las tres partes del cerebro. Poniéndolo en lenguaje religioso, diríamos que mucho del pecado sucede cuando no sabemos conectar las tres partes del cerebro. Uh-huh. Entonces, yo te diría que sí. Ahora, hay que entender y explicarle a la gente, volviendo a este otro universo, que no estamos diciendo que la serpiente sea buena. Ah, no. Pero sí tendríamos que decir que eso es parte de nosotros. Eso es parte de nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo es parte de nosotros? Porque al fin y al cabo Jesús lo dice en el Evangelio. No es lo que entra de fuera lo que les hace malos. Es lo que sale de ustedes. Al fin y al cabo lo que sale de nosotros es, entonces de nosotros nacen esas cosas. Obviamente, y aquí tal vez me gustaría tal vez que pasáramos al tema del pecado original, porque si quisiera que habláramos de eso y lo explicáramos un poco. Gracias por ver este video. No te olvides de seguirnos en nuestras redes. A Jonathan lo encuentras en Horizonte Inspirador. Y a mí me puedes seguir en todas mis redes como Coach J. Alfredo. No te pierdas el próximo video en donde hablaremos acerca del pecado original en Compartiendo las Escrituras.